Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos, como tú sabes, en el libro de Isaías y hoy es el capítulo 24. Y antes de reflexionar en este capítulo, yo quisiera orar contigo. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y una vez más quiero pedir tu sabiduría para comprenderla y ponerla en práctica. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amém. Muito bem, Isaías capítulo 24 é um lindo capítulo de la palavra de Deus. E a diferença de outros capítulos que hemos leído anteriormente, Isaías apresenta um quadro mais general em las profecias del Senhor. Porque tu miras, por exemplo, o capítulo, há um subtítulo acá, um título que diz El juicio de Jehová sobre la tierra, por lo menos en esta Biblia que tengo acá. Esto porque Isaías habla de los juicios de Dios sobre diferentes naciones en los capítulos anteriores. Pero a partir de este capítulo, su visión profética se dirige hacia un horizonte más amplio de la historia. En este capítulo, el capítulo 24, el profeta presenta una descripción clara, vívida de la tierra. Así que yo quisiera recalcar contigo entonces algunos versículos y después vamos a comentar un poquito sobre ellos, ¿está bien? Por ejemplo, vamos a leer el versículo 3. Dice, la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios no falla. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores. La tierra está enferma. ¿Por qué? Porque sus moradores traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyó la población. Es decir, las enfermedades, la maldición de tantas tragedias que hay en la tierra es por causa del propio ser humano que ha desobedecido la ley de Dios. Bueno, ahora quisiera leer también el versículo 18, dice, y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso, y el que salga de en medio del foso será atrapado en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Versículo 21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra. Y el versículo 22 dice, serán amontonados como se amontona los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos. Bueno, yo he leído solamente algunos versículos acá, pero yo quisiera recomendarte y aconsejarte para que tú puedas leer con calma, en oración, en actitud de oración, todo el capítulo 24, así como todos los capítulos, todos los días, ¿no? Toma tiempo para leer con oración la palabra de Dios y Dios hablará contigo. Bueno, acá tenemos entonces una visión más amplia de la historia, ¿verdad? Porque en este capítulo el profeta presenta una descripción de la tierra. Al regreso de Cristo, el capítulo presenta esta verdad, no habrá clases favorecidas. Todos sufrirán las mismas calamidades, pobres, ricos, altos, bajos, personas de todas las clases, razas, profesiones, todos tendrán la misma suerte. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 6, versículo 15, y el capítulo 19, versículo 18, recalcan esto. El versículo 3 dice, hemos leído que la tierra será totalmente devastada, porque cuando Cristo regrese, los malvados vivos morirán y todos los justos subirán con Cristo, con Él en el cielo. Tú puedes leerlo en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Tesalonicenses también puedes leerlo.
¿verdad? San Mateo capítulo 24, 25. El versículo 5 dice, la tierra fue profanada. Querido, Dios es santo. Él dio su ley para mantener el ser humano puro y al mundo incontaminado. Pero al rechazar la ley de Dios, los seres humanos se contaminaron a sí mismos y contaminaron al mundo. El contagio del pecado llena al suelo debajo de los pies, la comida, el agua y el aire. Todo es contaminado por el pecado. Cada año la tierra se corrompe cada vez más. Si Dios no interviene, llegará un momento en que la corrupción del pecado depreciará tanto la raza humana que será imposible vivir. No es Dios, sino es Satanás el instigador del pecado. Satanás es el responsable de la maldición que resulta del pecado. En todas partes las fuerzas del mal están trabajando y la obra de Satanás se puede ver. En la enfermedad y la muerte, en los terremotos, en las tormentas, en los incendios, en las inundaciones, la obra del mal se manifiesta. La transgresión de la ley de Dios no trajo paz, no trajo libertad, no trajo prosperidad, sino trajo problemas, pestilencias, dolor, muerte. Querido amigo, esto es lo que Isaías capítulo 24 dijo, la tierra sufre, la tierra fue profanada, la tierra está enferma porque sus moradores, claro, instigados por Satanás, han desobedecido la ley de Dios. Querido amigo, ningún malvado escapará del juicio de Dios por esto. Isaías predice el tiempo en que el juicio de Dios vendrá para destruir todos aquellos que han destruido la tierra. Habrá un tiempo en que los ángeles, los hombres malos, van a ser castigados. Van a ser castigados. Todos, en todos los rincones de la tierra. Y es interesante que cuando nosotros miramos acá, el versículo 21 dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos, por lo tanto, de los cielos y de la tierra. Todos van a cosechar lo que han plantado hoy. No es que Dios le gusta al Señor destruir, sino que los impíos cosecharán el resultado de su plantación, de su decisión. Por eso hoy Dios nos llama para que podamos hacer elecciones. Cuando Dios envía un mensaje como esto, y menciona que el mundo será destruido, es para que nosotros tomemos decisiones y que nuestra decisión sea seguir en el camino del Señor, seguir por el camino de la fidelidad. Bueno, yo quisiera ya, casi que terminar mi reflexión hablando un poquito de la última parte del capítulo, que es el versículo 23, ¿verdad? Dice, final del versículo 22 y el versículo 23. Versículo 22 dice, en prisión quedarán encerrados y al cabo de muchos días serán castigados. Después dice, la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión. Bueno, esta expresión, después de muchos días, es una clara descripción del periodo de 1000 años que Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 7 menciona. Jesús vendrá con poder, con gloria, con majestad, con sus ángeles. Todos los impíos van a morir, los que están muertos continúan muertos y todos los justos los que están muertos serán resucitados. Los vivos serán transformados, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 adelante, dice que serán transformados como en un abrir y cerrar de ojos, rápidamente. Y todos irán al encuentro de Jesucristo en las nubes de los cielos y permanecerán con Cristo en los cielos por 1000 años. Durante este tiempo, Satanás estará preso en esta tierra juntamente con sus ángeles. Ellos serán presos, digamos, por una cadena de circunstancias.
Estarán acá, no tendrán a quien tentar y por ello estarán presos. Pero después que termina el periodo de 1000 años, Satanás será liberado de su encarcelamiento. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá con todos los justos en la nueva Jerusalén. Los impíos serán resucitados para recibir la condenación final. Entonces Satanás será liberado, tendrá quien tentar y saldrá para intentar su última batalla. Por eso su liberación será por un corto tiempo. Los que resucitarán, los que se levantarán para prepararse para la conquista de la nueva Jerusalén, serán finalmente destruidos y también será destruido a Satanás y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20 retrata esta historia. Bueno, y acá dice el versículo 23 que el Señor, Jehová de los ejércitos, reinará en el monte Sión. Se refiere al día glorioso en que los santos reinarán con Cristo en gozo y en gloria eternos, querido amigo. ¡Qué grande promesa! ¡Qué grande promesa! La nueva Jerusalén será la capital de la tierra y Cristo reinará para siempre con sus hijos. Hoy es el día de tomar una decisión para aceptarlo en nuestro corazón para que un día podamos vivir eternamente con Él. Querido amigo, hoy es el día que Dios nos llama para obedecer sus leyes, no para ser salvos, sino que para protegernos. La ley del Señor es como una reja de protección, como un muro para protegernos en contra de las maldades de este mundo. La salvación se viene de Cristo y Él nos quiere salvar hoy para un día, nos salvar hoy de la presencia del poder del pecado, para un día nos salvar de la presencia del pecado. Así que vamos a entregar nuestra vida en las manos del Señor. Yo quisiera orar por ti, por este motivo en este momento. Querido Padre, hemos visto que toda la maldad, la angustia, los problemas, las dificultades de este mundo existen porque hay un tentador, porque hay un diablo, hay un enemigo, pero también hay un Salvador y todos los que están dispuestos a entregar la vida a este Salvador serán salvos. Por eso en este momento oramos para entregar nuestras vidas en las manos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.